oportunidad que Dios me da o que Dios le da a ellos para escuchar el mensaje de salvación, para escuchar la palabra del Señor. Y entonces les predicó, y eso es lo que dice esa historia, y a mí me dejó maravillado. No sé a ustedes. Amén. Entonces, amado hermano, el apóstol Pablo, a pesar de su condición, él predicaba la palabra del Señor. Amén. Ahora, en este versículo 17 encontramos una frase que dice lo que les expliqué hace ratito. 3 días después el apóstol convocó a los judíos de Roma. A los judíos. Amén. Y eso no debe de entenderse en un sentido de que pasaron 3 días completos sin que Pablo hiciese nada, o sin que el apóstol Pablo hiciese nada de convocación, sino que era costumbre, ya lo explicamos, que tenían los judíos de reunirse después de 3 días de estar siendo convocados. Amén. Cuando se reunieron la primera vez que recibieron esa convocación y se reunieron, y estuvieron reunidos con el apóstol Pablo les expuso 4 puntos. Que está en los primeros 4 versículos. Mira, les dijo primero que él había sido entregado preso por los judíos en manos de los romanos. Dice, sin haber cometido ningún delito, ni contra el pueblo, ni contra las costumbres judías. Amén. Eso es lo que les dice, vean el versículo. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos romanas. Amén. El apóstol Pablo no imponía a los gentiles las costumbres judías, y eso era algo que tocaba mucho el orgullo de los judíos, ¿verdad? Eso me recuerda cuando al Señor Jesucristo le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, como es nuestra costumbre? ¿Por qué no observan tus discípulos, sí, nuestras costumbres? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué tus discípulos esto? ¿Y por qué tus discípulos esto otro? Amén. De igual manera, esto era algo que tocaba mucho el orgullo de los judíos, cuando el apóstol Pablo no imponía a ningún gentil las costumbres judías. Amén. Pero también el apóstol Pablo no se oponía a que los judíos las observasen o las llevasen a cabo. Inclusive él mismo, el mismo apóstol Pablo, se regía por la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? Cada vez que nosotros encontremos problemas con el mundo, amado hermano, simplemente va a ser porque hay desacuerdos. O simplemente va a ser, amado hermano, porque ellos van en una dirección y nosotros vamos en otra dirección. Amén. Un hermano me dijo una vez que él ni siquiera, ¿verdad? Un hermano muy querido me dijo que él ni siquiera, ¿verdad? Yo ni siquiera a mis amigos, a las personas que conozco, yo ni siquiera les he predicado, ni siquiera les he enseñado, pero simplemente ya no hago lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues ellos toman, ellos hacen esto otro, ellos fuman, ellos toman, ellos van a fiestas y hacen esto y hacen aquello y aquello y aquello. Y yo simplemente ya no lo hago y se han ido retirando de mí, dice. ¿Por qué? Pues porque va en dirección contraria a ellos. Simplemente porque nosotros ya vamos en dirección contraria, ¿sí? Ellos se molestan, porque todos van en esa dirección de perdición, todos van en esa dirección de vicios, todos van en esa dirección de derroche, todos van en esa dirección de vidas frívolas, de festejo tras festejo, y de ver una persona que camina en Cristo, que ya no vive como ellos, que ya no practica lo que ellos practican, que ya no hace lo que ellos hacen. Simplemente ellos se molestan. Oye, no es para allá, es para acá. Es como si van 10 personas caminando para allá y viene a otro que va para allá. No es para allá, es para acá. ¿Sí?
Entonces todo eso, amado hermano, son desacuerdos, son situaciones, amado hermano, donde Cristo nos lleva ahora por la verdadera senda, por la verdadera vereda, por el verdadero camino. Cristo corrige nuestro camino, y como ven, esa dirección corregida, ahora ellos se molestan, ahora no les agrada, ahora ellos comienzan a atacar a la gente, al cristiano, al que está intentando vivir una verdadera vida en Cristo, una verdadera vida piadosa. Amén. Y como el apóstol Pablo llevaba a cabo lo que Cristo indicaba en su corazón, esto molestaba a los judíos, esto irritaba a los judíos. Amén. El versículo 18, ¿qué dice? Ahí vamos a ver el segundo punto que les expuso. ¿Qué dice el 18? ¿Quién lo puede leer? El 18 de nuestro texto, Hechos 28, versículo 18. ¿Alguien lo tiene? Un valiente, una valiente, por favor. Amén. Amén, hermana. Dice, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí causa de muerte. Mire, fíjese, amado hermano. Aquí en este versículo 18, aquí vemos ese segundo punto que el apóstol Pablo les expone a los judíos en Roma. Y les dijo esto: los romanos de allá de Jerusalén me examinaron. ¿Sí? Y los mismos romanos me querían soltar por no haber encontrado en mí ninguna causa de muerte. Lo mismo que al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Pilato con el Señor Jesucristo? ¿Qué le decía? ¿O qué le decía el Señor Jesucristo a los judíos? Cuando les decía el Señor Jesucristo, les decía Pilato a los judíos: les voy a soltar un reo. Está Barrabás, este fue culpable de esto y de esto y de esto y de esto. Y Jesucristo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Qué le dijeron? Suelta a Barrabás. Bueno, les voy a soltar a Barrabás porque ustedes lo están pidiendo. Ahora, ¿qué quieren que haga con Jesús, al que ustedes llaman rey de los judíos? ¿Qué quieren que haga con él? Crucifícale. Y él me dice: pero qué mal ha hecho este hombre. Él me decía: qué mal hizo este hombre. Yo no encuentro culpa en él. La misma mujer de Pilato en sueño recibe revelación y va y le dice: no tengas nada que ver con este hombre es un justo. Este hombre es un santo. Pilato nunca encontró culpabilidad en el Señor Jesucristo, mas sin embargo cedió a las peticiones de los judíos y se los entrega para que lo crucifiquen. Amén. Y aquí vemos también esa historia, amados hermanos. Los romanos en Jerusalén no encontraron ninguna causa de muerte en el apóstol Pablo. Es decir, que el apóstol había sido examinado por el tribuno, por los gobernadores, por Félix, por Festo, aún por un rey. ¿Por cuál rey fue examinado? ¿Lo recuerdan? ¿El rey qué? Más acuérdense de Agripa. Y agréguenle una A. Bueno, yo así hago, yo relaciono las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, he relacionado para acordarme del nombre. De la mamá de Moisés. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el nombre de la mamá de Moisés? Jocabed. Y yo me acuerdo de Job y me acuerdo de cama en inglés. Ve. Y ya relaciono las palabras y me acuerdo de los nombres. Es una buena estrategia, ¿o no? Amén. Hay que usar estrategias, hermano, para poder memorizar la santa palabra del Señor. Así, de Agripa, me acuerdo de la enfermedad de Agripa. Nomás le agrego la A. Agripa se llamaba. ¿Verdad que fácil? Amén. Amén. De la gloria al Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces este rey Agripa también lo examinó. Amén. Y no solamente no había hallado en él causa digna de muerte, sino que aún todos le consideraron inocente, y más sin embargo no lo declararon inocente. Lo consideraron inocente, pero no lo declaraban inocente. Amén. El versículo 19, ¿qué dice? Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Fíjese, ahí les expone el tercer punto, aquí en este versículo, amados hermanos. ¿Sí?
les expuso a los judíos de Roma el tercer punto y les dijo ese punto que él les ponía, que a pesar de no encontrar nada en él, no hallaron nada en mí, no encontraron nada en mí, los judíos de Jerusalén, a pesar de que los romanos no encontraron nada en mí, los judíos siguieron oponiéndose, se opusieron a que me pusieran en libertad. Y como yo miré esto, entonces esto me obligó a apelar a César, a apelar a Roma. Y yo vengo aquí a Roma, no vengo para acusar a mi nación judía, sino vengo para vindicar mi inocencia. Amén. Eso destacaba en el apóstol Pablo, que él continuamente intercedía por su pueblo y que no estaba en contra de su pueblo, a pesar que su pueblo estaba en contra de él. Los gobernantes, los judíos, todos los religiosos, todos los sacerdotes estaban en contra de él, pero él dice: pero yo no estoy en contra de ellos, yo no tengo nada en contra de ellos. ¿Sí? No vine a Roma a acusarles, sino vine para obrar en defensa propia, porque él amaba a su pueblo también, así como Moisés, así como Samuel, así como todos aquellos hombres valientes usados por Dios amaron a la nación judía. Amén. ¿Qué, por ejemplo, Moisés, qué fue capaz de decir? ¿Hasta dónde llegaba el amor de Moisés por su pueblo Israel? Que cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, cuando murmuró contra Dios, cuando ya supuestamente habían colmado la indignación de Dios, y le dijo Dios: hazte a un lado, este pueblo es rebelde, hazte a un lado, este pueblo no me obedece, este pueblo es de dura cerviz, ya lo vi, son rebeldes, hazte a un lado, los voy a destruir, hazte a un lado, los voy a arraer, y a ti te voy a poner sobre una nación más grande, más fuerte y más poderosa que ellos. Intercedió Moisés delante de Dios. ¿Y qué fue capaz Moisés de decir? Señor, no los destruyas, Señor, no acabes con ellos, Señor, es tu pueblo escogido, Señor, si tú quieres, si es preciso, quita mi nombre, bórrame a mí, borra mi nombre del libro de la vida, pero a ellos no los destruyas, perdónalos, Señor, dales otra oportunidad. O sea, capaz de decir: quita mi nombre del libro de la vida, no me hagas digno de llegar a la vida eterna, quita mi nombre de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuánto llevaba? Así llegaba el amor del apóstol Pablo hacia su pueblo Israel. Miren lo que dice allá, lo que decía el apóstol Pablo acerca de lo que él era capaz. El apóstol Pablo dijo: preferiría yo ser anatema. ¿Qué es anatema? Maldecido. Preferiría yo ser un maldecido. Preferiría yo ser anatema. Dice allá, vayan allá a Romanos 9, versículo 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento. Allá está Romanos 9, del 1 al 5. Es atrasito del libro de los Hechos. Dice Romanos 9, del 1 al 5: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. Tenía gran tristeza. ¿Por qué había gran tristeza en el corazón del apóstol Pablo? Tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara yo mismo ser ¿qué? Anatema. Ser anatema. Amén. Separado de Cristo, un maldecido, separado de Cristo. Yo desearía ser un anatema, un maldecido, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Oiga bien, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Prefiero ser anatema, sin salvación, un maldecido. Yo cuánto amo a mis hermanos, yo cuánto amo a mis hermanos judíos, y ellos les predico y les enseño y les hablo, y rechazan la palabra de verdad, y rechazan la palabra de Cristo, y no creen en mi Cristo. Y les digo: yo lo vi, tuve una experiencia con Él, y no creen en Cristo. Oh, qué dolor en mi corazón, que ellos no crean en la salvación, que ellos no creen que Cristo es el Mesías, que ellos no creen que Cristo es el Salvador. Preferiría yo ser anatema
anatema, un maldecido, sin salvación, porque ellos fuesen en Cristo, porque ellos alcanzaran salvación. Y fíjate que eso aplica, amado hermano, a nosotros los cristianos. ¿Cuánto nos esforzamos muchas veces por predicarle a los nuestros? ¿Sí? ¿Cuánta lucha predicándole a mis hijos para que crean en Cristo? ¿Cuánta lucha predicándole a mis primos? ¿Cuánta lucha predicándole a mis hermanos de la carne? ¿Cuánta lucha predicándole a mis tíos de la carne? A mis familiares, amado hermano, y simplemente no creen en las palabras que salen de la boca de este que les dice: Cristo me transformó, Cristo me cambió, denle su vida a Cristo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Oh, preferiría ser un anatema para que ellos alcanzaran salvación, Dios de la gloria. Amén. O sea, cuánto amaba el apóstol Pablo a los judíos. Cuánto debemos de amar nosotros a aquellos nuestros familiares, hermanos, primos, que simplemente no creen en la palabra. Amén, hermano. Amén. Saben ustedes que si toda mi familia que está aquí en Houston, sí, se acercase a Cristo, aquí se llena esta iglesia. Aquí se llena. Aquí estuviese lleno. Sí, estuviese lleno. Pero esa es la razón. No creen. No quieren creer. No han querido creer. Entonces, uno ya no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Simple orar por ellos, pedirle a Dios por ellos, que Dios los alcance, que Dios les abra los ojos, la luz del entendimiento, y que puedan entender que simplemente una religión no te va a dar salvación. La religión es de los hombres, la religión la ha creado el hombre. Esto no es una religión, esto es un estilo de vida, es una forma nueva de vivir de acuerdo a lo que impuso Cristo. Amado hermano, es una forma de vivir, es tener una comunión con Cristo. Simplemente es tener comunión con Cristo y te va a llevar a la vida eterna. Amén, hermano. Amén. Ninguna religión te va a salvar. Las religiones son impuestas por los hombres. Todo comenzó. ¿Y eran cuántos hombres con Cristo? 12 apóstoles. Así comenzó. Eran 12 hombres escogidos por Cristo y les dijo: vayan y prediquen mi evangelio. ¿Había allí testigos de Jehová? No. ¿Había allí bautistas? No. ¿Había allí pentecosteses? ¿Había católicos? No. ¿Cómo se les decía? Los del camino. Allá van los de ese camino. Era como una forma despectiva. Allí van los de esa nueva herejía. Y después, hasta el año 50, en la ciudad de Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos. Pero eran los discípulos de Jesús. Eran los seguidores de Cristo. No había religiones. No había denominaciones. Así es que no pienses que una denominación te va a salvar. No pienses que una religión te va a salvar. Te va a salvar una relación continua con Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y no más. Él mismo dice: yo soy el camino y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ninguna entidad de ningún ser, por más santo y más angelical que sea, te va a llevar a Dios. Amén. Ningún santo te va a llevar a Dios. Ninguna virgen te va a llevar a Dios. Ningún crucifijo que te cuelgues, ninguna medallita que tengas en tu pecho, nada que te cuelgues, por más que lo beses, por más que te persines, por más que lleves agua que la bendiga el sacerdote, no te va a llevar, esos actos no te van a llevar a la vida eterna. Eso no te sirve de nada. La relación con Cristo Jesús, una relación con el Hijo de Dios, recibirlo, creer en su crucifixión, creer que a través de su crucifixión me perdonó mis pecados y que su sangre me ha lavado y me ha limpiado, y que a través de su resurrección, porque Él resucitó, yo también resucitaré y estaré en la presencia de Él, adorándole y bendiciéndole, exaltándole en lugares eternos, para honra y gloria de un Dios grande, santo y poderoso. Cristo es nuestro Dios.
Cristo, hermano, en esta mañana. Gloria a Dios. Solo Cristo es el camino. Amén. Amén. Dale gloria al Señor. Amén. Versículo 20, ¿qué dice? ¿Quién puede leer el versículo 20? Amén. Amén, hermana. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablarlos, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Aquí el apóstol Pablo expone el cuarto punto y les dice, este es el cuarto punto. No se los dijo con esas palabras, pero prácticamente se lo está diciendo. Dice, la verdadera causa de esa acusación de los judíos en contra de mí es mi esperanza, o la esperanza de Israel. ¿Qué quería decirles con esto? En otras palabras, el apóstol Pablo les quería decir que por causa de predicar la verdad acerca de la resurrección de muertos y la venida del Mesías en la persona de Jesús, así como también les hacía ver que era errónea la idea de que el Mesías les iba a dar libertad por la fuerza del yugo romano. Ustedes saben que los judíos siempre esperaron un rey de guerra, lo que más contradijo su pensamiento de ellos cuando ven a Cristo, un supuesto rey que se levanta para ellos, pero diferente. No lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey de guerra. Ellos esperaban un rey de armas. Ellos esperaban un comandante de guerra, alguien especializado para la estrategia en la guerra. Y los voy a reunir a todos, y los voy a convocar a todos, y les voy a dar espadas, les voy a dar armamento, los voy a entrenar y los voy a libertar de la opresión de los romanos. Y eso es lo que ellos esperaban. Pero al contrario, ven a un Jesús. Dice, ¿cómo este? Si este no trae ni resortera siquiera carga, ¿cómo este nos va a dar libertad? Miraron a un Jesucristo, amados hermanos, que les hablaba del amor, que les hablaba de la bondad, que les hablaba de la misericordia, que les hablaba de todas esas cosas que para ellos ya habían quedado enterradas en un corazón endurecido. ¿Sí? Mira, amado hermano, eso de verdad toca mi corazón, porque muchas veces por causa de enseñar la verdad, porque el apóstol Pablo enseñaba todas estas verdades, y muchas veces por causa de enseñar la verdad, muchas veces vamos a recibir también o a padecer ciertos padecimientos de persecución, no en un sentido literal, pero sí de alguna forma, amado hermano, ciertos desacuerdos, ciertas críticas, ciertas alegatas, ciertas discusiones. ¿Por qué? Porque estamos predicando la verdad. Porque estamos enseñando la verdad. ¿Qué es lo que hizo o lo que causó la muerte de Juan el Bautista? ¿Alguien sabe esa historia? La verdad del rey. ¿Qué le dijo al rey? Tenía a una mujer, Herodías. ¿Quién era Herodías? Era la mujer de su hermano, y él había tomado la mujer de su hermano, la había tomado por esposa, y le decía: no te es lícito eso que tú hiciste, no te es correcto eso que tú hiciste, eso no está bien. Y dice que Herodes lo escuchaba, ¿verdad? Animadamente. Con Herodes no quería, en realidad Herodes no era el deseo de él matar a Juan, darle muerte a Juan. Pero una vez Herodes ofrece una fiesta con todos sus principales, ¿verdad? Y entonces la hija de Herodías comienza a danzar. Su hijastra, como quien dice, comienza a danzar, y fue y danzó en la presencia de Herodes, que él dijo unas palabras comprometedoras. Dijo: pídeme lo que quieras, aún hasta la mitad de mi reino, y te lo doy. Y lo dijo en voz alta, y todos los presentes escucharon. Entonces aquella muchacha fue y le dijo a su mamá: ¿qué le pido? Y le dijo a la mamá, traía coraje, dijo: pídele la cabeza de Juan, él lo tiene preso. Juan está preso,
Él lo puso en prisión. Pero pide la cabeza y dile que te la dé en una bandeja de plata. ¿Sí? Dice que se puso triste Herodes cuando escuchó esa petición, pero por causa de los que habían escuchado lo que él dijo, él tuvo que mandar a alguien: hey, ve, corte de la cabeza a Juan y tráelo para acá. ¿Por qué fue decapitado Juan? Por decir la verdad. Fíjate, por decir la verdad, como muchas veces hasta dónde nos puede llevar decir la verdad. A mí decir la verdad me ha costado, hermano. Decir la verdad me ha costado, de verdad, aún con mi familia. Pero yo estoy comprometido a decir la verdad. Y ustedes, cada uno de ustedes tiene que estar comprometido a decir la verdad. La verdad en todo momento. Dice la palabra del Señor: la verdad os hará libres. Amén. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Amén, gloria a Dios. Bendito nuestro Cristo. Amén. Aleluya. Versículo 21, ¿qué dice? ¿Quién no puede leer el 21? Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Miren, aquí en este versículo vemos, amados hermanos, que está escrito lo que los judíos romanos le respondieron al apóstol Pablo en Roma, y le dieron dos respuestas, ¿verdad? Le dan la primera respuesta y le dicen: no hemos recibido ningún informe malo acerca de ti. Así le dijeron. ¿Sabes qué? Pues no hemos recibido ningún informe acerca de ti. Eso era de extrañarse, porque los judíos de Jerusalén tenían un odio asesino en contra del apóstol Pablo. Los judíos de Jerusalén lo que querían era matarlo. Si cuando no lo protegen y lo suben a la fortaleza, dicen que casi lo despedazaban. ¿Sí? Entonces ellos lo que querían era matarlo. Le tenían una rabia, le tenían un coraje al apóstol Pablo, hermano. ¿Sí? Hay muchos estudiosos que han llegado a opinar que los judíos de Roma le mintieron al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Por el hecho de que están en Roma. Lo más probable es que ellos dijeron la verdad, o lo que pudo haber sucedido fue que por el hecho, eso es lo más aceptado, por el hecho de que Pablo apeló a Roma, los judíos ya desistieron de perseguirle. Y desistieron de perseguirle, ¿por qué? Porque era ciudadano romano. Amén. Apeló al César, es ciudadano romano. Entonces eso es lo más factible, y por eso desistieron el estarle persiguiendo. Y como salió de aquí, entonces ya no va a ser ninguna causa de irritación para nosotros, ni tampoco de estar molestando lo que nosotros creemos, el judaísmo. Amén. El 22, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 22? Pero querríamos, ¿qué? Querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esa secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se habla de ella, ¿verdad? Fíjense, hermanos, aquí está la segunda respuesta que le dan los judíos de Roma al apóstol Pablo. Esa respuesta fue, dice: deseamos tener más información. Ya que tú estás aquí, danos más información. Es verdad, no tenemos ninguna información de ti, ni hay ninguna acusación en contra de ti. No tenemos nada, ningún informe, nada de ti, pero sí hemos oído de esa secta. Así es que ya que tú estás aquí, que eres cabecilla de ella, danos esa información, ¿sí? De la cual se habla por todos lados. Amén. En palabras de los judíos romanos, querían tener información de esta supuesta secta de primera mano y no de segunda mano, y qué más que esa información viniese del apóstol Pablo, que era para ellos la cabeza de esa secta. Amén. Los judíos, amados hermanos, se destacaban por tener la cualidad, ahí lo vimos en nuestra lección, de escuchar por un tiempo, pero cuando no les gustaba lo que escuchaban, o cuando se contraponía con lo que ellos creían, entonces se manifestaba su objeción, y muchas veces hasta había violencia. Amén. ¿Qué dice el 23? Amén. Y
Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjense, hasta ahí fue entonces sí. Amén. Es aquí en esta porción, sí, de este pasaje, cuando entonces, esa fue la primera fecha, el primer encuentro que tuvo con ellos. Haga de cuenta que les dio solo una cucharadita, ¿verdad? Nomás les enseñó el pastelito, ¿verdad? Y nomás les dio, en el primer encuentro que tuvo con ellos, solo les dio una cucharadita, una probadita. A la segunda reunión es cuando él empezó lo bueno. Amén. En la segunda reunión, fíjense, una táctica del apóstol. Vinieron a él muchos donde él se hospedaba, y el apóstol les explicó con más detalle, y dice que ahora sí se tomó desde la mañana ¿hasta qué? Hasta la tarde. ¿Y qué les hablaba? La naturaleza del reino de Dios. No solamente les explicaba acerca del reino de Dios, les testificaba, les habló de su vida, les habló de su encuentro con Cristo, les habló solemnemente acerca de Él. Es decir, que era menester que recibieran al Rey en sus corazones, como Él mismo lo había recibido, y que no por impulso, sino derribado por la luz poderosa de Dios. De ese Cristo les vengo a hablar, de este Salvador les vengo a hablar. Él es el Mesías, Él es el bendito, Él es enviado de Dios, Él es el Salvador, Él es mi Redentor, Él es el que dio su vida por mí, el que subió a la cruz del Calvario y derramó su sangre por mis pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder, gobierna con autoridad. Cristo vive, Cristo está vivo. De Él les enseño en esta mañana, Dios de la gloria. Gloria a Dios. De la gloria al Señor, hermano. Les explicó acerca de Jesús, les habló de su mesianidad. Se basó en la ley de Moisés, tomó la Biblia, tomó los escritos, se basó en la ley de Moisés, en los escritos que estaban en los profetas. En otras palabras, les explicaba que en Jesús se había cumplido todo lo que decía en la santa palabra del Mesías. En Él se cumplió y se cumplieron las escrituras. Amén. De la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Después entró al ministerio en la enseñanza. Mira el punto 3. Vamos a ver solo un versículo y leer los otros dos. ¿Qué dice el 24? Ministerio por la enseñanza. Tercer punto. ¿Qué dice el 24? Y a los que se decía, pero otros no creían. Ya ve. Mire, el mismo acontecer, ¿verdad? Sí. Fíjense, amado hermano, al leer este versículo nos damos cuenta que aunque el discurso del apóstol Pablo fue expuesto con toda solemnidad y probaba toda clase de razones escriturales, no produjo el efecto quizás esperado por el apóstol Pablo, sino que todo lo contrario sucedió como en todas las ocasiones anteriores. Unos creyeron y otros se negaron a creer. Otros se quedaron indecisos y discutían y terminaban retirándose. Amado hermano, eso no debe de causar desánimo en nosotros, porque unos van a creer y otros no van a creer. Amén. ¿Y en qué termina? ¿En qué termina desde el versículo 30? Mira lo que dice el libro de los Hechos. Mira en qué termina. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Mira lo que les dijo en el versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Al ver a muchos que le dieron la espalda, al ver a muchos que no creyeron,
Sí, el apóstol Pablo simplemente decía esto: el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, ¿a dónde se volvió después de que los judíos no creyeron? A los gentiles. A los gentiles. Oiga bien, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Amén. Y ellos Oirán. oirán. Gloria a Dios, amén. Y ahí entramos tú y yo. Amén. Por eso estás tú aquí. Por eso estoy yo aquí. Porque oí y creí. Oíste y creíste. Amén. Amén. Dé la gloria al Señor. Qué Gloria a privilegio, Dios. ¿verdad? Tan Amén. precioso nos ha dado Dios. Amén. Ellos oirán. Bendito Dios. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Yo quisiera invitar a los hermanos si podemos cantar un canto en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer una oración primero. Y luego cantamos un canto. Amén. Los motivo con todo mi corazón, hermanos, que sigan adelante. No desmayen. Aquí lo que se predica es la Biblia. Amén. Aquí no se predica otra cosa. Se habla de la Biblia. Se habla del Señor. Se habla de Jesús. Se habla de nuestro Salvador. El que es nuestra esperanza. El que un día vendrá. El Señor va a venir. Amén. Y tienen que creerlo. El Señor va a venir. Sea en este siglo o en el siglo que sea. Pero yo creo con todo mi corazón y yo lo espero. Amén. Yo vivo mi vida esperando al Señor. Gloria a Así Dios. que hay que confiar en el Señor. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, en todo lugar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta enseñanza, por esa predicación, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre poderoso. Sí, esta obra que está aquí, este pequeño rebaño, Señor. Esta pequeña manada, Señor. Este pequeño rebaño que está aquí, que cree en ti, Señor. Que profesan esa fe en ti. Y te dicen en esta mañana: te creo, Señor Jesús. Creo tu palabra. Creo todo lo que me dices a través de tu palabra. Lo creo con todo mi corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a seguir adelante. Ayúdanos a seguir adelante. Protégenos. Guárdanos, Señor. Guárdanos de caer en tropiezos, Señor. Guárdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Te adoramos. Permítenos, Padre, que sigamos reuniéndonos con el propósito de adorarte, de amarte, de expresarte toda nuestra necesidad de ti, porque nuestros corazones están sedientos de ti. Mi corazón tiene hambre y tiene sed de ti, deseos de ti, Señor. Tenemos hambre y necesidad de ti, deseo de tu palabra, deseo de tu Espíritu Santo, deseo de estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre, cuando ministremos, que ministremos con todo el corazón, Señor, con toda nuestra alma, Señor. Oh, Señor, eres el amor de nuestras vidas, la razón de nuestro existir eres tú, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te damos en esta mañana con todo el corazón. Clamamos en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Amén. Tomen sus himnarios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar ese canto precioso, alabado el gran manantial. Amén. Está bien bonito. Yo no sé, yo lo puedo cantar 1000 veces y no me canso. No sé si los hermanos. Yo creo que no, ¿verdad? Hermana Silvia, ¿se cansa usted? No. Gloria al Señor. No nos cansamos, ¿verdad? No, amén. Que diga, no, que siempre el mismo. Bueno, gloria al Señor porque es el mismo, que me gusta mucho. Amén. Lo siento mucho en mi corazón. Alabado el gran manantial. Parece que tenemos culto el próximo martes de oración. Y tenemos culto, hermanos, miércoles en la tarde, 7:30. Amén. Alabado el gran manantial. ¿Verdad? Alabado el gran manantial. Cántelo con todo su corazón. Alabado el gran manantial.
Señor, amén. Espero en el Señor, hermanos, que haya sido de edificación para sus vidas esta mañana, amén. Creo en mi corazón que así fue, amén. No, vamos a quedar despedidos. Le voy a pedir a nuestra hermana Lucy si nos puede despedir en oración esta mañana. Y ya vamos a quedar despedidos, excepto el Ministerio de Alabanza. Quiero ver si puedo tener así una poquita, ¿verdad? Pequeña reunión, sus 5 minutitos, amén. Vamos a hablar de los cultos allá en Jacinto, amén. Tenemos que organizarnos así rapidito, amén. Y ya, para que quedemos libres. Espero en el Señor me tengan paciencia, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, cerramos nuestros ojos para quedar despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar, Padre Santo. Le damos gracias, Padre bendito, por su hermosa palabra, Padre, que fue impartida a nosotros hoy, Padre de la gloria. Gracias le damos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que siga ayudando a nuestro hermano pastor, Padre, y a cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Guárdanos, Señor Jesús, confiamos en usted, Padre Santo. Así también, mi Dios amado, le pido por los alimentos que vamos a consumir en esta hora, Padre. Bendícelos, Padre de la gloria. Dale a los que no tienen, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Esto se lo pido, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Les bendiga, hermanos. Buenas tardes, la paz de Cristo. Amén.